Detente un momento. Lo que está ocurriendo esta semana entre México y Estados Unidos no es un episodio más de la tensión bilateral que llevamos meses viendo. No es retórica electoral de Trump para su base. No es un intercambio diplomático rutinario que se resolverá con una llamada telefónica y un comunicado conjunto. Lo que ocurrió el 6 y el 7 de mayo de 2026 es un punto de quiebre real, un momento en que Washington cruzó una línea que ningún gobierno americano había cruzado con tanta claridad desde hace décadas y en que Claudia Sheinbaum respondió con una firmeza que los grandes medios no han sabido capturar con la profundidad que merece. En este video te voy a dar el análisis completo. Te voy a explicar exactamente qué dijo Trump, qué publicó su gobierno, qué significa cada palabra de ese documento oficial que nadie está leyendo con la atención que requiere, y te voy a dar la frase exacta con la que Sheinbaum cerró el debate. Una sola frase, 7 palabras, que cambiaron el tono de esta conversación de manera definitiva. Pero antes necesito que hagas una cosa. Escríbeme en los comentarios la palabra soberanía si crees que ningún presidente extranjero tiene derecho a amenazar con operaciones militares en suelo mexicano. Escríbemela ahora, porque al final de este video quiero ver cuántas personas en esta comunidad entienden exactamente lo que está en juego. Vamos al principio. Para que lo que ocurrió el 7 de mayo tenga el peso que tiene, necesitas entender lo que lo precedió. Y eso nos lleva al 6 de mayo de 2026, por la tarde, hora de Washington. Donald Trump está en la Casa Blanca participando en un evento organizado para celebrar el Día de las Madres. Hay cámaras, hay micrófonos, hay periodistas. Y en ese contexto, con esa audiencia, Trump dice algo que en cualquier otro momento histórico habría generado una crisis diplomática inmediata y encabezados en todos los diarios del mundo. Dice que el tráfico de drogas por vía marítima ha caído un 97% gracias a sus operativos en el Caribe y el Pacífico Oriental. Esos mismos operativos en los que fuerzas americanas bombardearon embarcaciones en alta mar y dejaron más de 190 personas muertas sin presentar prueba verificable alguna de que esas embarcaciones transportaban estupefacientes. 190 personas muertas en aguas internacionales, sin juicio, sin prueba, sin explicación convincente. Y Trump los presenta como un éxito que celebrar en el Día de las Madres. Y entonces dice, con esa calma particular que tienen los hombres que nunca han sufrido las consecuencias reales de sus propias palabras, lo siguiente: ahora hemos puesto en marcha la operación terrestre, que es mucho más sencilla. Seguramente van a escuchar algunas quejas de representantes de México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros, y ellos lo entienden. Repito eso para que quede perfectamente claro. Lo haremos nosotros en tu territorio, sin tu permiso, sin tu coordinación. Y si te quejas, que te quedes con tus quejas. Porque al final, entiende, eso, para quien no sepa reconocerlo cuando lo ve, es un ultimátum, no disfrazado en lenguaje diplomático, no suavizado con la cortesía de los comunicados conjuntos. Un ultimátum directo, público, emitido por el presidente de la primera potencia militar del mundo desde el jardín de la Casa Blanca, dirigido a un país soberano que comparte con Estados Unidos la frontera más transitada del planeta. Y ese mismo día, como si la declaración oral necesitara respaldo documental, la administración Trump publicó su Estrategia Antiterrorismo 2026, un documento oficial, con membrete, con la firma del presidente, con distribución pública y con un contenido que cada mexicano debería leer con atención, porque define exactamente cómo ve Washington la relación con México en este momento. El documento califica al fentanilo y a sus precursores químicos como armas de destrucción masiva, no metafóricamente, como categoría oficial de amenaza, al mismo nivel que las armas biológicas, químicas y nucleares. Equipara el narcotráfico al terrorismo islámico como vector de amenaza existencial para Estados Unidos. Y en su sección más reveladora, advierte que Washington está preparado para tomar cualquier acción necesaria para proteger a sus ciudadanos, incluso en países cuyos gobiernos sean considerados cómplices de las organizaciones criminales. Cómplices. Esa es la palabra que usan. Y en la introducción personal que Trump firma al inicio del documento escribe textualmente: si lastimas a los estadounidenses o estás planeando hacerlo, te encontraremos y te mataremos. No está nombrando a México en esa frase de manera explícita.
no tiene que hacerlo, el contexto lo hace innecesario. Porque la Estrategia Antiterrorismo 2026 se publica el mismo día en que el fiscal general interino Todd Blanche aparece en una entrevista con la cadena News Nation y anuncia que las acusaciones formales contra funcionarios mexicanos no se van a detener. Que lo de Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa imputado ante el Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, no va a ser el último caso, que habrá más, que el Departamento de Justicia tiene información y tiene voluntad, y que México tiene que entender que la cooperación que Washington ofrece viene con condiciones que México no está en posición de rechazar. Todo eso junto, la declaración de Trump, la estrategia antiterrorismo, las amenazas de Blanche, la campaña de meses de bombardeos marítimos, la exclusión de México de la Cumbre Escudo de las Américas, celebrada en Miami el 7 de marzo, junto a 12 mandatarios latinoamericanos afines a Washington, todo eso junto no es una serie de eventos inconexos, es una estrategia, coordinada, calculada, con un objetivo muy claro, crear en la opinión pública americana, y si es posible también en la mexicana, la percepción de que el gobierno de Sheinbaum es parte del problema, que México protege a los cárteles, que México es omiso, que México es, para usar su propia palabra, cómplice, y que por lo tanto cualquier acción que tome Washington en territorio mexicano, incluyendo operaciones militares terrestres, queda justificada ante el mundo. Eso es lo que se construyó el 6 de mayo de 2026. Ahora escucha lo que pasó al día siguiente. El 7 de mayo, desde la mañanera del pueblo en el Palacio Nacional, con los micrófonos encendidos y los periodistas esperando su respuesta, Claudia Sheinbaum hizo exactamente lo que ese momento requería. No levantó la voz. No usó adjetivos dramáticos. No apeló a la historia ni a los héroes nacionales ni al sentimiento herido de la nación. Hizo algo mucho más difícil y mucho más contundente. Presentó los números reales, y luego giró la acusación de vuelta hacia quien la había lanzado. Dijo, nosotros estamos actuando, y entonces mostró las cifras, una reducción de casi el 50% en los homicidios dolosos en México durante su gobierno. Más de 2.500 laboratorios clandestinos de producción de drogas sintéticas desmantelados y destruidos. Una cifra que, seamos completamente precisos en esto, ningún otro país del continente americano puede exhibir ni de lejos. Una reducción verificable y documentada del paso de fentanilo desde México hacia el territorio estadounidense. Más de 90 personas buscadas por autoridades americanas trasladadas desde cárceles mexicanas hacia Estados Unidos. 90 traslados, 90 colaboraciones concretas. 90 veces en que México cumplió con los términos de la cooperación bilateral que Washington dice defender. Y luego vino el contraataque. Porque Sheinbaum no se quedó en la defensa. México solicitó a Estados Unidos la extradición de 4 operadores vinculados al huachicol, al robo sistematizado de combustible que genera pérdidas millonarias a Pemex, alimenta redes criminales de primer nivel y destruye comunidades enteras en zonas productoras de petróleo. 4 solicitudes formales. En el marco de los tratados bilaterales vigentes, con la documentación que esos tratados exigen. ¿Cuántas respuestas recibió de Washington? Ninguna. 0. La oficina oval que se presenta ante el mundo como el guardián de la ley y el orden en el hemisferio occidental no movió un solo dedo cuando fue México quien hizo la solicitud de colaboración. Eso no es un detalle secundario, es el corazón del argumento. Es la demostración empírica de que la narrativa de Trump, la narrativa del México omiso, del México cómplice, del México que no hace su tarea, es exactamente lo contrario de la realidad verificable. Quien no responde las solicitudes no es Palacio Nacional, es la oficina oval. Quien bombardea embarcaciones sin presentar pruebas no es México, es la Marina Americana. Quien publica documentos que equiparan el narcotráfico con las armas de destrucción masiva para justificar intervenciones unilaterales en países soberanos no es el gobierno de Sheinbaum, es la Casa Blanca. Y entonces llegó la frase, la que lleva el título de este video, la que cierra el debate de una manera que no admite réplica diplomáticamente aceptable. Cuando los periodistas le preguntaron cómo respondería México a las amenazas del fiscal Blanche de continuar presentando acusaciones formales contra funcionarios mexicanos, Sheinbaum dijo, envíen pruebas. Porque el tratado de extradición y de confianza mutua tiene que ver con que se envíen pruebas.
Nosotros no protegemos a nadie, pero para detener a alguien tiene que cumplirse con la ley mexicana. Envíen pruebas. 2 palabras en imperativo. 7 en total con la condición que las respalda. No es una súplica, no es una invitación al diálogo, no es una expresión de voluntad de cooperación. Es una condición inapelable, entregada con la serenidad exacta de quien sabe sobre qué terreno está parada y no tiene ningún miedo de que ese terreno se mueva. Es decirle a Washington, ante las cámaras del mundo, en lenguaje diplomático perfectamente calibrado, pero con la dureza de quien no está dispuesto a ceder un centímetro. Si quieren que México actúe sobre sus acusaciones, cumplan con el derecho internacional, cumplan con los tratados que ustedes mismos firmaron, demuestren lo que afirman, porque México aplica su ley, no la de ustedes, la suya. Eso es soberanía, no en los libros, no en los discursos del Día de la Independencia. Aquí, el 7 de mayo de 2026, frente a los micrófonos del Palacio Nacional con el presidente de Estados Unidos amenazando operaciones terrestres desde el jardín de la Casa Blanca. Y para entender por qué esa frase tiene el peso histórico que tiene y por qué Washington todavía no ha encontrado una respuesta satisfactoria a ella, necesitamos hablar de lo que la estrategia americana no está calculando correctamente. Porque la presión que Trump ejerce sobre México en este momento tiene un problema estructural que sus asesores deberían estar viendo con claridad y que aparentemente no están viendo o no quieren ver. El problema es este. Una intervención militar americana en México no es solo un desastre para México, es un desastre estratégico, político y económico mucho mayor para Estados Unidos. Y los propios expertos americanos lo están diciendo en voz alta. Carlos Pérez Ricard, investigador del CIDE, lo dijo con todas las letras que el análisis requiere. Una intervención militar en México pondría en suspenso toda la cooperación bilateral y sería altamente perjudicial para Washington, al debilitar al gobierno mexicano y dejar a Estados Unidos sin un socio indispensable en temas de seguridad, comercio y migración. El exembajador Arturo Saruján fue igualmente directo. En el contexto de la revisión del TEMEC, prevista para julio de 2026, las negociaciones comerciales y la cooperación en materia de seguridad requieren que México mantenga un posicionamiento internacional firme, porque si México cede en soberanía ante la presión de Washington, pierde la única moneda de cambio real que tiene en esa mesa de negociación. Y eso le conviene a México tanto como le conviene a las empresas americanas que necesitan al socio comercial más importante que tienen en el mundo para sobrevivir a la guerra arancelaria que el propio Trump desató. Pensemos en esto con números concretos, porque los números son los que desnudan la realidad que la retórica intenta ocultar. México se convirtió en 2023 en el primer proveedor comercial de Estados Unidos, superando a China por primera vez en décadas. El 15.5% de todas las importaciones americanas vienen de México. Una de cada 7 cosas que entra a Estados Unidos desde cualquier país del mundo viene de suelo mexicano. El 77% de las importaciones mexicanas son bienes intermedios, piezas y componentes que entran a México para ser transformados y exportados de vuelta hacia el norte, alimentando fábricas americanas, empleos americanos y márgenes de ganancia de empresas americanas. Esa integración industrial no se desmonta con una operación terrestre, se destruye, y los que pagan el precio de esa destrucción no son los cárteles, son los trabajadores, los consumidores y los inversores de los dos lados de la frontera. Además, la revisión del TEMEC en julio de 2026 es un evento que está a la vuelta de la esquina y que define las condiciones del comercio más importante del continente americano para los próximos 6 años. México llega a esa mesa con la inversión extranjera directa más alta de su historia, más de $40,000 millones en 2025, en un entorno global donde la I+D hacia economías en desarrollo cayó un 2%. México llega fuerte. México llega con cartas. Y si Washington decide que la manera de llegar a esa negociación es con amenazas militares y acusaciones sin pruebas contra funcionarios mexicanos, lo que está haciendo no es fortalecer su posición negociadora, es destruirla, porque la respuesta de Sheinbaum a toda esa presión ha sido siempre la misma desde que asumió el cargo, y es exactamente la respuesta correcta en términos estratégicos. Cooperación sí, subordinación nunca. Lo dijo el 7 de mayo con una claridad que no admite malinterpretación.
El diálogo conjunto ha tenido resultados en el marco del respeto mutuo. Lo que no queremos es que se rompa la confianza mutua. Respeto a la soberanía integral y territorial. Responsabilidad compartida pero diferenciada. Respeto y conciencia. Confianza mutua. Cooperación sin subordinación. Esos son los 4 principios que México pone sobre la mesa. No son capricho político, no son orgullo herido. Son el marco jurídico y diplomático que define exactamente qué significa ser un Estado soberano en el sistema internacional del siglo XXI. Y no queremos que se rompa la confianza mutua es, en el vocabulario de la diplomacia, una advertencia tan seria como la que Trump hizo con sus palabras sobre la fase terrestre. Porque lo que Sheinbaum está diciendo entre líneas es, México tiene la capacidad y la voluntad de escalar esta respuesta si Washington escala la presión, no con tropas, no con bombardeos, con los únicos instrumentos que en el siglo XXI realmente determinan quién gana una disputa de poder entre 2 países interdependientes, la economía, el comercio y la legitimidad internacional. Hay que mencionar también el elemento que todos los análisis de este conflicto evitan porque es incómodo para la narrativa del México inocente. La situación de seguridad en México es real. Los cárteles tienen poder territorial en partes del país que el Estado no controla con la efectividad que debería. El caso de Rubén Rocha Moya, sea cual sea la evaluación final de las pruebas, genera preguntas legítimas sobre la profundidad de las redes criminales en el sistema político mexicano. El fentanilo que mata a decenas de miles de americanos cada año pasa en parte por territorio mexicano, aunque sus precursores vengan de China y su demanda venga de la crisis de opioides que el propio sistema de salud americano creó. Esas realidades existen, y Sheinbaum no las niega. Lo que niega es que esas realidades justifiquen que Washington decida unilateralmente qué hace México en su propio territorio, cómo lo hace y cuándo lo hace, sin respetar los tratados firmados, sin enviar las pruebas que el derecho internacional exige y sin responder las solicitudes de extradición que México presenta con la misma formalidad que Washington exige para las suyas. Esa es la diferencia entre soberanía y negación. Sheinbaum no está negando que haya problemas. Está exigiendo que los problemas se resuelvan en el marco del derecho y no en el marco de la amenaza unilateral. Y esa diferencia, aparentemente sutil en el lenguaje de los comunicados, es la diferencia que define si México en el siglo XXI es un país que negocia con dignidad o uno que se dobla cuando Washington levanta la voz. Trump puede repetir 100 veces que los cárteles gobiernan México y que nadie más lo hace. Puede publicar estrategias antiterroristas con membrete presidencial. Puede acusar a gobernadores mexicanos en cortes de Nueva York. Puede bombardear embarcaciones en el Caribe y llamarlo victoria. Puede construir coaliciones regionales de las que deliberadamente excluye a México para presionarlo desde el aislamiento. Puede hacer todo eso. Lo que no puede hacer es lograr que Claudia Sheinbaum cruce la línea que trazó desde el primer día de su gobierno. La línea que separa la cooperación de la subordinación. Porque esa línea no está dibujada en la arena. Está escrita en la Constitución mexicana, en los tratados internacionales que México firmó y en la legitimidad democrática de un gobierno que llegó al poder con el apoyo más amplio que ningún presidente mexicano había recibido en la historia moderna del país. Y el 7 de mayo de 2026, con 2 palabras, Sheinbaum le recordó eso a Washington de una manera que no dejó margen de duda para nadie que estuviera escuchando con atención. Envíen pruebas. Nosotros no protegemos a nadie, pero la ley mexicana la aplica México. Si este análisis te dio las herramientas para entender lo que está ocurriendo de una manera que la televisión tradicional no te da, si sientes que en este canal encuentras la profundidad y la honestidad que buscas cuando quieres entender el mundo de verdad, entonces necesito que sepas que tengo preparado para ti un material que va mucho más lejos que este video. Un análisis detallado de los 4 escenarios posibles que se abren entre México y Estados Unidos de cara a la revisión del TEMEC en julio de 2026. Las cartas que tiene cada lado en esa negociación, los puntos de quiebre reales, lo que cada escenario significa para la economía mexicana, para la seguridad fronteriza y para la soberanía del país en los próximos 6 años. Es el tipo de contenido que ningún medio con intereses comerciales en Washington tiene incentivo de producir, y que nosotros hacemos porque creemos que mereces entender el mundo tal como es, no como les conviene que lo veas. El enlace está en la descripción de este video.
Entra ahora porque el precio que tiene hoy no va a estar ahí mañana. Antes de cerrar, necesito tu opinión. Una sola pregunta. ¿Crees que las amenazas de Trump sobre operaciones terrestres en México son teatro político para su base electoral? ¿O crees que esta vez hay algo detrás que debería preocuparnos de verdad? Escríbeme tu respuesta en los comentarios. Quiero leerla. Y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Porque lo que viene en los próximos días, a medida que se acerca la revisión del TMEC y la presión de Washington siga escalando, va a ser todavía más importante que todo lo que viste hoy. No te lo puedes perder. Nos vemos en el próximo video.